El día que murió mi abuela, toda mi familia se vino abajo, pero no fue por el dolor. Eso es lo que encontramos detrás de la puerta cerrada en la trastienda. Crecí creyendo que mi familia era como cualquier otra. Un poco desorganizada, a veces demasiado ruidosa, pero en el fondo, llena de amor. Al menos eso era lo que mi abuela, doña Osira, se empeñaba en repetir cada vez que estallaba una pelea durante los almuerzos dominicales. Y créanme, eran frecuentes, pero nadie se atrevía a ir demasiado lejos, no delante de ella. Mi abuela era el cimiento de la casa, fuerte, firme. Y con una voz que bastó con levantar un poco para que hasta mi padre se callara en medio de una discusión. Ella me cuidó desde pequeña, cuando mi madre nos dejó para seguir sus sueños. Como dijo papá con un tono demasiado amargo para lo que parecía un sueño. La verdad es que nunca supe realmente qué pasó con ella. Cada vez que preguntaba, la respuesta era vaga. Tu madre tuvo que irse, hijo mío. Un día, cuando seas mayor, lo entenderás. Ya tenía 28 años y hasta el día de hoy todavía no entendía. La casa donde vivíamos era una de esas construcciones antiguas, con azulejos florales en la cocina, muebles de madera maciza y puertas que crujían solo con mirarlas. Y estaba el que estaba en la trastienda. Nadie entró allí. Desde que tengo uso de razón, esa puerta siempre estuvo cerrada con llave. Cuando era niño, incluso intenté mirar hacia abajo, pero lo único que veía era oscuridad y una sensación extraña, como si el aire allí dentro fuera más pesado. Una vez le pregunté a mi abuela qué había allí. Solo cosas viejas, recuerdos que es mejor dejar almacenados. En ese momento acepté la explicación. Pero siempre tuve eso en mi cabeza. Principalmente porque cada vez que alguien mencionaba esa habitación, mi papá se ponía nervioso. Una vez lo oí cuchichearle a mi tía Marta. Un día esta anciana morirá y tendremos que lidiar con eso. ¿Eso qué? ¿Ese quién? Nunca lo supe. Y, sinceramente, con el tiempo lo dejé pasar. Hasta que ella murió. Era un lunes por la mañana. La cuidadora llamó llorando y dijo que mi abuela no despertaba. Corrí allí. Mi padre ya estaba en la puerta con los ojos rojos, pero sin lágrimas. Él no era alguien que llorara. Y él tampoco era alguien que abrazara. Pero ese día, él me acercó como si todavía fuera un niño. Ella se fue, hijo. Terminó. Pero esto no terminó. Apenas estaba comenzando. El día del velorio, la tensión entre los hermanos, mi padre, mi tía Marta y mi tío Rogerio era casi palpable. Intercambios de miradas, conversaciones susurradas y silencios demasiado largos. Hasta mi prima Juliana, hija de Marta, me comentó. Parece que esconden algo, ¿verdad? ¿Te diste cuenta? Lo sentí. Y me di cuenta aún más cuando, después del funeral, empezaron a discutir en el patio trasero. Pensé que era por el intercambio de activos. Pero entonces escuché claramente decir al tío Rogerio. Ya no hay forma de ocultarlo. Ausira murió. Ahora tenemos que abrir esa maldita habitación. Me estrellé. Minutos después, estaban todos reunidos frente a esa puerta. Mi padre tenía un manojo de llaves extremo. La llave giró con dificultad. Como si se resistiera a ser usado. Cuando finalmente se abrió la puerta, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La habitación estaba oscura, mal ventilada y olía a moho y a madera vieja. Había una estantería llena de álbumes de fotos y cuadernos. Una máquina de escribir polvorienta, cajas apiladas y una pared cubierta de recortes de periódico. Me acerqué y mientras la luz invadía la habitación, mis ojos se centraron en un titular amarillento por la edad. Mujer desaparece misteriosamente tras denuncia contra familia influyente. Y allí, pegada en la pared, estaba la foto de la mujer. Mi mamá. La habitación cerrada no solo contenía recuerdos, sino también la historia que mi familia pasó toda su vida tratando de ocultar.
Cuando mis ojos se encontraron con la foto de mi madre en esa pared, todo a mi alrededor pareció desaparecer. El sonido de las voces de mi familia discutiendo detrás de mí me hace estar amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de confusión se apoderó de mí. ¿Por qué estaba ahí la imagen de mi madre, junto a una noticia sobre su desaparición? Eso no tenía sentido. Mi padre siempre decía que nos dejó para buscar algo mejor, para seguir sus sueños, pero el periódico dijo otra cosa, dijo que desapareció. Y peor aún, antes de eso había presentado una denuncia contra una familia influyente. ¿Qué es eso?, pregunté, incapaz de ocultar la sorpresa en mi voz. Mi padre, tía Marta y tío Rogerio guardaron silencio. Todos se miraron. La tensión era tan fuerte que parecía como si el aire se hubiera vuelto más denso. Finalmente fue tía Marta quien rompió el silencio. Ha llegado el momento, ¿verdad? Asira murió. Ahora ya no hay necesidad de esconderse. ¿Ocultar qué?, insiste, sintiendo cómo aumenta la ira. ¿Sabías todo esto todo este tiempo? Mi padre suspiró y se pasó la mano por la cara. Hijo, tu madre no se fue por voluntad propia. Ella desapareció. Y nadie tuvo el coraje de volver a sacar el tema. Mamá trató de protegerte y protegernos a todos. ¿Proteger de qué, padre? Se acercó a la pared y señaló una foto más pequeña al lado del titular. Era una imagen de mi madre más joven, sosteniendo un papel en la mano. En el reverso de la foto, escrito con bolígrafo, Liasi. Reunión en el ayuntamiento los días 18, 11 de 1997. Esa fecha me afectó. Yo tenía solo un año en ese momento. El tío Rogerio sacó una caja de cartón de un armario y la colocó en el suelo. En el interior había más documentos, recortes, notas manuscritas y hasta una grabadora. Tu madre descubrió algo. Comenzó a decir en voz baja, casi como si tuviera miedo de ser escuchado. Algo que involucró a tu abuelo, al padre de Ausira y a gente importante de la ciudad. Fuerte corrupción, malversación de fondos e incluso la construcción de una escuela fantasma. Ella quería denunciarlo. ¿Y qué pasó con ella?, pregunté con voz temblorosa. Desapareció 2 días después de intentar llevar los documentos a la fiscalía. La policía no investigó. Dijeron que ella se escapó. Pero siempre supimos que era más que eso. ¿Y nunca me lo dijiste? Su abuela se lo prohibió diciendo que era peligroso. Y si volvemos a meternos con esto, a nosotros nos puede pasar lo mismo que le pasó a ella. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi madre fue silenciada. Y mi familia, mi propia familia, eligió el silencio antes que la verdad. Todos estos años me dejaron crecer con una mentira. Una mentira conveniente. Yo era solo un bebé. Y usaron eso como excusa para borrar una parte de mi historia. Pero no pude aceptar eso. Me acerqué a la pared y comencé a quitarme todo. Fotos, recortes, entradas. Separé montones. Cada documento era una pista. Y los iba a seguir a todos. No me impedirás descubrir qué le pasó a mi madre. Dije con firmeza. ¿Vas a perderlo todo? Mi padre respondió enojado. ¿No es suficiente lo que le pasó? ¿Quieres terminar igual? Prefiero vivir con la verdad que seguir apoyando una mentira. Y tú deberías hacer lo mismo. Ese día salí de casa con una caja de expedientes en los brazos y un torbellino de emociones en el pecho. Ira, miedo, dolor. Pero sobre todo determinación. No tenía idea de lo que encontraría, pero sabía una cosa. El silencio de mi familia había durado demasiado. Y ya era hora de que alguien rompiera este ciclo. Cuando llegué a casa esa noche, coloqué la caja sobre la mesa de la sala como si llevara una bomba a punto de explotar. Lo miré unos minutos sin tener el valor de volver a abrirlo.
Parecía que ese viejo cartón contenía algo más que documentos. Era como si tuviera una energía densa y cargada. Como si cada hoja de su interior hubiera absorbido el peso de años de silencio, dolor y culpa. Pero necesitaba afrontarlo. Necesitaba descubrir quién era realmente mi madre. ¿Y qué hicieron con ella? Empecé con los billetes. La mayoría estaban escritas a mano. Con letra firme y redondeada, mentalmente de mi madre. Frases cortas, mensajes para ella misma, como recordatorios. Uno de ellos me puso la piel de gallina. Confiar en el concejal es peligroso. Grabar conversación, duplicar cinta. Otro dijo, si me pasa algo, muéstralo todo a la prensa. Ella lo sabía. Sabía que me estaba metiendo con gente peligrosa. Escuché todas las cintas en la grabadora, una por una. Algunas estaban vacías. Otros simplemente tenían ruidos y voces de fondo. Pero uno de ellos, me hizo parar todo. Fue una grabación realizada durante una conversación. Reconocí la voz de mi madre de inmediato. Y el otro era de mi abuelo, el padre de Ausira. Un hombre que, hasta entonces, solo conocía por fotos antiguas e historias llenas de reverencia. La gente necesita saberlo, dijo mi madre con firmeza en la grabación. Malversaste millones. Colegios, centros de salud, todo fantasma. ¿Te callarás, niña? Tengo un hijo pequeño. Piensa en él antes de abrir la boca. Pienso en él todos los días. Y es precisamente por el que no me quedaré callado. Silencio. Luego, el sonido de algo cayendo. Un golpe. Y la cinta terminó ahí. Estaba estática. Ese diálogo parecía sacado de una película. Pero fue real. Era mi familia. Mi abuelo, el hombre respetado del pueblo, amenazando a mi madre. Y nunca nadie fue responsabilizado de nada. Al día siguiente, le llevé la cinta a un amigo de la universidad, Davi, que ahora trabajaba como periodista de investigación. Le conté todo, desde el momento en que abrimos la habitación hasta el descubrimiento de la grabación. Amigo, esto es demasiado grande. Y peligroso también. Dijo escuchando la cinta con atención. Pero si es real, finalmente podremos arrojar luz sobre todo. Quiero justicia. Solo eso. Así que hagámoslo de la manera correcta. Investiguemos más a fondo, crucemos la información. Si tienes pruebas, te ayudaré a sacarlas adelante. Pasé las siguientes semanas inmerso en el papeleo. Cada día descubría algo nuevo. Contratos falsificados. Registros de obras inexistentes. Nombres repetidos. Empresas fantasma. Era un plan tan bien elaborado que parecía diseñado para no ser descubierto nunca. Pero mi madre se enteró y pagó el precio. Mientras tanto, en casa, mi padre apenas me hablaba. Se encerró en su habitación evitando cualquier conversación sobre el tema. Hasta que una noche apareció en la puerta de mi salón, con los ojos rojos. Intenté protegerte. Dijo, con la voz entrecortada. Y en el fondo creo que también intenté protegerme. Sabía que ella tenía razón. Pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo a perderlo todo. Y al final realmente perdí. Ella, tú, paz. ¿Y ahora? Quizás todavía haya tiempo para arreglar algo. Por primera vez vi a mi padre como un hombre frágil. Un hombre que vivió durante años escondido detrás del silencio. Pero ahora, tal vez, estaba dispuesto a hablar. Te diré todo lo que sé. Dijo, pero debes prometer que tendrás cuidado. Prometo. Respondí. Aunque sabía que tal vez fuera demasiado tarde para prometer seguridad en una historia como esta. Mi padre se sentó frente a mí como si llevara el peso de un mundo entero sobre sus hombros. Por primera vez desde que todo empezó, parecía mayor. No físicamente, sino emocionalmente.
como si años de arrepentimiento finalmente se hubieran derrumbado sobre él. Su madre empezó a tragar secamente. Era la persona más valiente que conocía. Cuando empezó a investigar qué estaba haciendo su abuelo, pensé que era simplemente paranoia. Una fase, no lo sé. Pero luego empezó a reunir pruebas. Audios, documentos, fotografías. Y las cosas empezaron a tener sentido. Hizo una pausa, mirando al suelo. Cuando fue por primera vez a la fiscalía regresó asustada. Se dice que alguien dentro advirtió que todo el sistema estaba contaminado. Informar allí equivalía a advertir a los propios delincuentes. Ella entró en pánico, pero no se rindió. Quería ir a la prensa. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Sacudió la cabeza avergonzado. Le rogué que se detuviera. Dicen que podríamos mudarnos. Desaparecer. Deja todo atrás. Pero ella me miró con esa firmeza suya y habló. La verdad no es algo que dejas atrás. La verdad es lo que nos hace libres. Se tragan secos. Y fue entonces cuando ella desapareció. 2 días después. Salió diciendo que tenía programada una reunión con un periodista de Sao Paulo. Alguien que pueda ayudar. Él nunca regresó. Miramos, por supuesto. Pero lo único que encontramos fue su auto abandonado al costado de la carretera. No hay signos de lucha. Sin pistas. Y nadie. Nadie quería investigar más. ¿Por qué estaban todos involucrados? Exactamente. Eso fue todo. Más que enojo, sentí un profundo dolor por todo lo que ella vivió. Por todo por lo que luchaste. Y por quedarnos solos en esta guerra. ¿Por qué la abuela nunca dijo nada? Yo pregunté. Mi padre suspiró. Porque su padre, su abuelo, fue uno de los pilares del plan. Y aunque sabía lo que él hacía, no podía soportar la idea de ver destruido el apellido. Prefirió permanecer en silencio. Nos hizo jurar silencio. Y todos obedecimos. Excepto tu madre. ¿Entonces fue silenciada por luchar contra su propia familia? Sí. Me quedé en silencio. Tantas emociones me atravesaban que ni siquiera podía identificar cada una. Esa noche apenas dormí. Solo podía pensar en una cosa. Necesitaba encontrar al periodista con quien mi madre había programado la reunión. Quizás él sabía algo. Quizás había oído algo de ella que nadie más sabía. Regresé a la caja y busqué pistas. En la parte inferior encontré una hoja de papel amarillenta y suelta con una nota casi borrada. Rodrigo G. El reportero capitalino. Hotel Vila Real. 14 horas. Día 19. 11:97. Rodrigo G. Era el nombre que necesitaba. Al día siguiente, fui a ver a Davi, el amigo periodista, y le pedí ayuda para localizar a Rodrigo. Estaba entusiasmado con la idea. Sé el nombre. Trabajó en el periódico La Verdad durante años. Luego desapareció. Dicen que fue perseguido tras acusaciones políticas. Miremos. Pasamos horas cruzando datos. Y finalmente encontramos una dirección vinculada a él en un pequeño pueblo rural. Según información pública, vivía allí desde hacía algunos años. Preso. Casi ningún contacto con nadie. ¿Crees que vale la pena ir allí? Preguntó David. Es mi única oportunidad. Si vio a mi madre, si sabe lo que dijo, necesito oírlo. El fin de semana cogí el coche y me fui. Solo. Fue un viaje largo, más de 6 horas de camino. Y con cada kilómetro, mi corazón latía más rápido. Sintiendo que algo más grande que yo me arrastra. Como si por fin me acercara al momento en que la historia de mi madre dejaría de ser un misterio y se convertiría en verdad. Llegué a la ciudad a última hora de la tarde.
Una plaza central silenciosa, una casa sencilla y una atmósfera extraña de una ciudad congelada en el tiempo. Le pregunté a un señor de la panadería por Rodrigo G., el periodista. Oh. Rodrigo vive allí cerca de la antigua estación, pero no habla con nadie. Vive encerrado en esa vieja casa. Dicen que se volvió paranoico. Gracias. Fui allí. Llamé a la puerta 3 veces. Nada. 4. 5. Cuando estaba a punto de darse por vencido, una voz ronca resonó detrás de la madera. ¿Quién es? Mi nombre es André. Soy hijo de Beatriz. Ella vino a buscarte en 1997. Silencio. Lejos. Y entonces la puerta se abrió lentamente. El hombre frente a mí tenía cabello gris y ojos hundidos. Pero la mirada, era vívida y asustada. Eres su hijo. Entonces entra. Creo que tenemos mucho de qué hablar. La casa de Rodrigo estaba a oscuras, con las ventanas siempre cerradas y montones de periódicos viejos por todas partes. El olor a moho, mezclado con café viejo, impregnaba la habitación. Aún así, había una extraña sensación de seguridad allí. Como si ese lugar hubiera sido construido para contener verdades peligrosas. Me llevó a una pequeña habitación, con un sillón gastado y un estante lleno de cintas, casetes y carpetas. Me senté. Frente a él nerviosamente. Rodrigo me miró como si estuviera viendo un fantasma. Tu madre era una mujer admirable, dijo con la voz quebrada. Vino a verme con un expediente que habría destruido a la mitad de la élite política del Estado. ¿Y qué pasó? ¿Ella realmente te entregó? Él asintió lentamente. Ella vino al hotel donde yo me hospedaba. Dijo que tenía prisa y que la estaban siguiendo. Me entregó una carpeta llena de documentos, grabaciones, copias. Quería que publicara eso inmediatamente. Dijo que la fiscalía estaba comprometida y que esta era su única esperanza. ¿Y lo publicaste? Bajó los ojos. Lo intenté. Pero esa noche, entraron en mi habitación. Se llevaron todo. Incluyendo sus originales. Me atacaron y me dijeron que abandonara la ciudad y me olvidara de ella. ¿Y yo? Se detuvo, claramente avergonzado. Yo obedecí. ¿No has intentado recuperarte? ¿Informe? ¿Quién escucharía? La policía era parte del sistema. Recibí amenazas durante meses. Me escondieron. Me silenciaron. Y cuando descubrí que ella se había ido, nunca me lo perdoné. Sentí una mezcla de ira y compasión. Quería gritarle, acusarlo de cobarde. Pero al mismo tiempo era un superviviente. Justo como intenté ser. ¿Aún tienes algo? Cualquier pista. Rodrigo se levantó y se dirigió a un cajón cerrado con llave. Sacó una cinta de casete y una carta amarillenta. Esta cinta era una copia que logré ocultar. Nunca escuché el final. Estaba asustado. Pero tal vez ahora sea el momento. Puso la cinta en una grabadora. La voz de mi madre llenó la habitación. Parecía nerviosa pero decidida. Si estás escuchando esto es porque me pasó algo. Sé el riesgo que estoy tomando. Pero ya no puedo fingir. No puedo dejar que mi hijo crezca sin saber quién era yo. O porque peleé. Rodrigo, publica. Hazlo bien. La cinta continuó con extractos de declaraciones grabadas por ella. Voces de testigos, nombres mencionados. Era un mapa completo de corrupción. La prueba definitiva. Quiero llevarme esto. Hablé con la cinta en mis manos. Luz. Y hacer lo que no tuve el coraje de hacer. En el camino de regreso conduje en silencio. Con la cinta en el bolsillo del abrigo como si fuera un tesoro. Porque lo fue. Era la voz de mi madre. Prueba de tu lucha. Y la clave de la verdad. Cuando llegué a casa,
David me estaba esperando. Le mostré todo. Y sus ojos se iluminaron. Con eso, podemos reabrir el caso. Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. Pero es peligroso. Habrá gente que querrá silenciarnos. Así que hagámoslo de la manera correcta. Con cautela, pero sin miedo. ¿Estás listo para esto? Miré la cinta que tenía en la mano. Pensé en mi madre. En su valentía. Estoy más que nunca. En los días siguientes, mi vida se convirtió en una carrera contra el tiempo. David y yo organizamos todo. Digitalizamos documentos. Hicimos copias de la cinta. Catalogamos las declaraciones de mi madre. Cada dato se colocó en un expediente sólido y bien estructurado, listo para ser entregado a quien realmente pudiera hacer algo con él. Pero hubo un problema. ¿En quién confiar? Si llevamos esto demasiado a la gran prensa, es posible que se vean presionados a dejar de lado todo el asunto. Dijo David, analizando los riesgos. Y si acudimos directamente a la policía, corremos el riesgo de caer en las manos equivocadas. ¿Qué pasa si filtramos todo al mismo tiempo? Sugerí. Internet, redes sociales, vehículos pequeños. Si lo propagamos como la pólvora, nadie podrá apagarlo. Me miró durante unos segundos y asintió. Es arriesgado, pero puede funcionar. El público necesita saberlo. Y rápido. Empezamos a contactar con periodistas independientes, canales de información, medios alternativos. Enviamos copias cifradas. Creamos una página anónima con todos los documentos. Y preparamos un video con la narración de la cinta por parte de mi madre. Con su voz clara y firme, diciendo la verdad sin cortes. El día del lanzamiento, estaba temblando. Sentado frente a la computadora, con el dedo sobre el botón de publicar. ¿Listo? Preguntó. David, apenas respirando. Para ella, hice clic. En las primeras horas casi nada. Algunas vistas, pocos comentarios. Pero luego empezó a crecer. Alguien compartió. Luego otro. Y otro más. En menos de 24 horas, el video estaba en todas partes de Internet. Los periódicos independientes comenzaron a informar. La gente empezó a exigir respuestas. Viene el nombre de mi madre o titular. Una mujer que lleva casi 3 décadas desaparecida puede haber sido silenciada por una trama de corrupción. Audio revela amenazas y pruebas ocultas durante años. Familia tradicional involucrada en una red de desvío y encubrimiento. Y entonces llegó lo inevitable. ¿Nos están siguiendo? David dijo nerviosamente por teléfono. Recibí una amenaza anónima. Dijeron que parara. O nos arrepentiríamos. Yo también. Un coche negro pasó 3 veces delante de mi casa. Pero ahora es demasiado tarde. El mundo ya lo ha visto. No hay vuelta atrás. Pero incluso cuando creció el apoyo público, aumentaron las tensiones. Mi padre, que hasta entonces me había estado apoyando en silencio, me llamó para hablar. Hijo, ¿estás preparado para lo que viene después? ¿Qué viene después? Revisar este pasado lo cambiará todo. Reabrirá heridas, destruirá reputaciones, dividirá a la familia. ¿Estás listo para perder esto? Respiré profundamente. No era una pregunta sencilla, pero ya sabía la respuesta. Ya perdí a mi madre. Solo quiero la verdad. Sea lo que sea. Me miró con ojos llorosos. Así que vete. Y debes saber que, a pesar de todo, estoy orgulloso de lo que estás haciendo. Esas palabras me conmovieron más de lo que imaginaba. Mi padre, aunque estaba lleno de fracasos, finalmente estaba rompiendo su silencio. La semana siguiente, un giro. El Ministerio Público abrió una investigación formal. Pidieron copias de los documentos. Designaron un fiscal independiente. Algunos nombres comenzaron a aparecer.
incluyendo nombres de políticos que todavía estaban en el poder. Pero junto con la esperanza llegó la UBAC. Recibí una llamada anónima. Voz masculina. Bajo. En pausa. Crees que eres inteligente, ¿verdad? Pero la verdad no salva a nadie. Ella mata. Me quedé paralizado. Esa amenaza era real. Estaban asustados. Y por eso estaban dispuestos a hacer cualquier cosa. Pero ya había tomado mi decisión. Si pensaban que podían hacerme callar, estaban a punto de descubrir que se habían metido con el hijo de la mujer equivocada. A la mañana siguiente, la amenaza me despertó con el sonido de las sirenas. Un coche de policía se detuvo frente a mi casa. Y por un segundo temí que hubieran venido a arrestarme. Inventa alguna acusación absurda. Silenciadme de una vez por todas. Pero era otra cosa. Andrés Sousa preguntó a la gente mientras bajaba del auto. Tenemos una solicitud del fiscal responsable del caso de su madre. Le gustaría hablar en persona. Me llevaron a la sede del Ministerio Público. Allí me reuní con el fiscal designado. Un hombre calvo y de expresión seria llamado Dr. Vinicius Camargo. Ah, señor André. Quiero que sepas que tu valentía está teniendo un efecto tremendo. Estamos abriendo un grupo de trabajo para investigar a todos los involucrados en los documentos presentados. Pero, necesito hacerte una pregunta seria. Sentimiento. Nervioso. ¿Estás preparado para descubrir verdades que pueden ser más duras de lo que imaginas? He visto a mi madre llamada loca, subversiva, desaparecida. Nada es más difícil que eso. Me entregó una carpeta. Encontramos en un antiguo expediente fiscal un informe que había sido presentado sin motivo claro. Alguien intentó enterrarlo. Se trata de la noche en que tu madre desapareció. Abrió la carpeta con manos temblorosas. El informe fue firmado por un policía llamado Elías Méndez. Dijo que el 19 de noviembre de 1997 fue llamado para atender un incidente en la vía. Un coche abandonado. En el interior, una carpeta con documentos rotos, manchas de sangre en el volante y un collar de mujer. Pero lo más impactante fue el anexo. Una fotografía tomada en el lugar. La imagen. Era borrosa, pero mostraba a dos hombres empujando a una mujer hacia un automóvil negro. Uno de ellos vestía un traje ligero. Pudimos localizar a este oficial de policía. Está jubilado, pero accedió a hablar contigo. Fui a la dirección indicada. Una casa sencilla en el campo. El señor Elías abrió la puerta con cautela. Eres el hijo de la chica del caso de la carretera, ¿verdad? Dijo con voz débil. Lo soy y necesito saberlo. ¿Era ella la de la foto? Él asintió. Lo era. Nunca olvidé esa cara. Pero el orden era claro. Archivar, olvidar y no volver a tocar el culo intacto. ¿Quién dio esa orden? Dudó. Luego respiró hondo. Jefe de gabinete del entonces alcalde, designado por un concejal de la ciudad. Su nombre era Alberto Sales. Ese nombre me hizo congelar. ¿Alberto Ventas? Él es. Él es mi tío abuelo. El hermano de mi abuela. Así es. Estaba en todas partes. Era el vínculo entre políticos y empresarios. Se aseguró de que todo estuviera cubierto. Salí de esa casa con el estómago revuelto. Mi madre fue secuestrada. Y posiblemente muerto. Urgente de mi propia familia. Llegué a casa y miré la vieja foto del clan familiar en la pared. Todos sonriendo, felices. Incluyéndolo a él. Alberto, con la expresión de su abuelo Bonachao, fue el verdadero arquitecto del silencio. Le conté todo a mi padre. Se puso pálido. ¿Tío Alberto? Esto no puede ser. Pero lo es. Y ahora tengo que hacer lo que intentó mi madre. Espolos.
Todos. Va a ser peligroso, hijo. Muy. Ella lo enfrentó sola. No volveré a repetir el error de dejarla luchar sola. Y entonces llegó la noticia que lo cambiaría todo. Un reportero de televisión, que investigaba paralelamente, encontró registros médicos de un hospital psiquiátrico en São José dos Campos. Una hospitalización confidencial. Sin nombre. Solo con identificación. Paciente Phoenix 0197. Hay informes de que esta paciente ingresó el mismo día de la desaparición de su madre. Explicó el periodista. Misma edad. Mismas características físicas. Pero sin ningún familiar registrado. El mundo se detuvo. ¿Estás diciendo que podría estar viva? Solo hay una manera de saberlo. En ese momento todo cambió. Ya no solo luchaba por la justicia. Estaba luchando por encontrarla. El Hospital Psiquiátrico São José dos Campos era un edificio antiguo. Escondido entre árboles y altos muros. Como si estuviera construido para guardar sus secretos con tanta seguridad como la trastienda de la casa de mi abuela. Tan pronto como entré por la puerta, sentí el aire pesado en mis pulmones. Fui directo a la administración, acompañado por David y un abogado amigo suyo, el doctor Cleris, que nos había estado ayudando desde que la investigación había comenzado a tomar mayores proporciones. Queremos información sobre un paciente ingresado en noviembre de 1997. Dice con firmeza. Identificado únicamente como Phoenix 0197. El asistente consultó los registros. Intercambió miradas con otro empleado y luego llamó al director del hospital. Una mujer de mediana edad con una voz demasiado tranquila para la atención que recibía. Normalmente no autorizo visitas ni divulgo información sobre expacientes. Ella dice. Pero este caso es diferente. Nos llevó a una ala aislada, más alejada del edificio principal. El pasillo estaba en silencio, con ventanas altas y camas impecablemente hechas. Al final del pasillo, una puerta con un pequeño cartel. Phoenix 01997. Sentí que mi corazón estaba a punto de explotar. Vive aquí desde finales de 1997, explicó el director. Ingresó sin documentos, en profundo estado de shock. Durante años no habló. Luego empezó a escribir. Pero nunca reveló su identidad. Ella vive en un mundo propio. Pero últimamente ha dado señales de recuerdo. ¿Puedo verla? El director vaciló. Entonces lo sintió. Abrió la puerta con cuidado. Como alguien que entra en un santuario. Y allí, sentada junto a la ventana, de espaldas a mí, estaba ella. Cabello largo y gris, cuerpo frágil, vestido de blanco. Madame Phoenix, ninguna visita, dijo él. Director con ternura. Ella se dio vuelta lentamente. Nuestros ojos se encontraron. Y en ese momento el tiempo se detuvo. Lo sabía. Incluso antes de cualquier palabra, de cualquier confirmación, lo sabía. Esa era mi madre. ¿Madre? Mi voz salió temblorosa. Casi un susurro. Ella frunció el ceño, como si intentara sacar algo de su memoria. Se llevó la mano al pecho, donde había un collar. El mismo collar que en la foto en el coche abandonado. Y entonces, sus labios se movieron, su voz débil, más firme. André, fue como si el mundo se derrumbara dentro de mí. Caí de rodillas. Las lágrimas brotaron como un río represado durante décadas. Ella también lloró. Nos abrazamos con un cariño casi hundido. Temeroso, como si temiera que el contacto pudiera disipar una ilusión. Pero fue real. Era ella. Mi mamá. Vivo. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Con la confirmación de su identidad, el caso adquirió proporciones nacionales. Las pruebas de ADN confirmaron la relación.
Las autoridades comenzaron a investigar el hospital, que había sido utilizado como escondite para esconder a personas que resultaban inconvenientes para el sistema político de la época. Mi madre empezó a recibir apoyo psicológico intensivo. La recuperación fue lenta, pero su presencia fue un milagro en sí misma. Una noche me llamó para hablar, con la voz todavía entrecortada por el esfuerzo de recuperar recuerdos enterrados. Me drogaron. Me mantuvieron en blanco durante tanto tiempo. Pero nunca olvidé tu cara. Nunca olvidé tu nombre. Simplemente no pude encontrar el camino de regreso. Sostuve su mano firmemente. Ahora estamos aquí, juntos. Y serás escuchado. El mundo sabrá quién bebe la trisusa. Ella sonrió débilmente, pero con orgullo en sus ojos. Su historia, nuestra historia, ya no era un secreto familiar. Fue un grito de justicia que resonó en todo el país. Y finalmente me sentí completo. En las semanas que siguieron al reencuentro, mi vida se convirtió en un torbellino. La prensa no nos dio paz. Evité las entrevistas, pero no pude evitar que la historia se difundiera. Después de todo, era imposible contener algo tan fuerte. Mujer desaparecida durante 28 años es encontrada viva en un hospital psiquiátrico. Todos querían saber quién era Beatriz Sousa. Y poco a poco empezó a recordar quién había sido. Mi madre no recuperó todo de una vez. Fue como armar un rompecabezas de recuerdos revueltos con piezas faltantes y otras deformadas por el tiempo. Pero ella lo intentó. Hablamos todos los días. Traje fotos antiguas, música que escuchaba cuando era joven. Incluso el olor del perfume que solía usar. Que todavía estaba guardada en el fondo de uno de los cajones de mi abuela. Tienes los ojos de tu padre, pero la terquedad es toda mía. Dijo un día sonriendo. Su recuperación también afectó profundamente a mi padre. Pasó días en silencio tras enterarse de que Beatriz estaba viva. Y finalmente pidió verla. Ella me odiaría, André. La dejé sola cuando más lo necesitaba. Pero ella quiere verte, papá. Ella preguntó por ti. Llegó al hospital derrotado. Al entrar en la habitación, se detuvo en la puerta. Ojos llorosos. Vea, soy yo. Ella miró. No estaba asustado. No lloró. Pero permaneció en silencio durante largos segundos. Y luego dijo. Tú también sobreviviste, ¿no? Mi padre se acercó lentamente. Se sentó a su lado. Y allí, en ese momento, dos supervivientes se volvieron a encontrar. No necesitaban excusas ni justificaciones. Solo presencia. De un comienzo silencioso. Mientras tanto, la investigación contra los implicados avanzaba con toda su fuerza. Varios políticos fueron arrestados. Cayeron empresarios influyentes. Y lo más importante, el nombre de mi madre fue eliminado oficialmente de la lista de personas desaparecidas y reconocida como víctima de un crimen de Estado. Pero no todo fue color de rosa. Mi abuela, aunque ya fallecida, fue duramente criticada en las redes sociales. Muchos no entendieron cómo pudo haber guardado el secreto durante tantos años. Yo también luché con esto. Durante días me sentí enojado. Por haber crecido creyendo una mentira. Pero poco a poco lo entendí. Ella me amaba a su manera. Dijo mi madre cuando hablábamos de su madre. Ella creía que me estaba protegiendo al mantenerte alejado de este dolor. Y aunque cometí un error, fue el amor lo que guió esa decisión. Amor confuso. Pero amor, esa frase me atravesó. En ese momento me di cuenta de que perdonar no era olvidar. Fue aceptar que todos somos humanos. Frágiles. Contradictorio. Y ese amor no siempre llega de la manera correcta. Pero eso no significa que no existiera. Comenzamos a planificar un homenaje público. No para convertir a mi madre en una mártir, sino para garantizar que su historia sirviera de advertencia.
Realizamos un evento con el Ministerio Público. Y ella con ella su voz, aún débil, pero llena de coraje, subió al escenario para decir solo una frase. The truth saved me. Que ella también salve a otros. Esa frase se convirtió en titular. Y en ese momento vi ante mí, no solo a mi madre, sino a toda una mujer, reconstruida, renacida, la verdadera Beatriz Sousa. Después del evento público, la vida comenzó a moverse a un nuevo ritmo, todavía turbulenta, todavía rodeada de emociones fuertes, pero ahora con un propósito diferente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo tenía una dirección, un significado. La historia de mi madre ya no era un secreto familiar, ni un trauma escondido detrás de una puerta cerrada. Ahora era parte de las historias de muchas personas. Beatriz Sousa se convirtió en un símbolo de resistencia, coraje y justicia. Y esto atrajo atención, cariño y también críticas. Algunas personas se preguntaron por qué no había luchado más para escapar del hospital o cómo podía olvidar a su propio hijo. Pero cualquiera que haya pasado casi 30 años dopado, aislado y bajo vigilancia sabe que no siempre se trata de luchar. A veces es solo cuestión de sobrevivir. Y eso lo hizo mi madre magistralmente. Ella empezó a vivir conmigo, en una habitación sencilla, con vista a un árbol que florecía en ciclos exactos, como si él también renaciera con las estaciones. Todos los días desayunábamos juntos. Le gustaba el pan con mantequilla y el té de hinojo, como en su juventud. ¿Qué vas a hacer con todo esto ahora? Preguntó qué sucederá mañana, mirando los recortes de periódico que había sobre la mesa. Creo que voy a escribir un libro, contaré tu historia. Y el mío también. Ella sonrió. Ah, entonces escribe desde el corazón. Pero no olvidemos que no somos solo víctimas, somos supervivientes. Esa frase se me quedó grabada en la cabeza todo el día. Mi relación con mi padre también cambió. Empezó a visitar a mi madre con frecuencia. Y poco a poco empezaron a hablar como viejos amigos. Había una complicidad silenciosa entre ellos, una especie de reconciliación que no hacía falta decir en voz alta. Sigue siendo la mujer más fuerte que he conocido. Me dijo un día mientras lavábamos los platos. Y tú eres el hijo que ella soñaba criar. Estas palabras me tocaron profundamente. Durante muchos años me sentí incompleta, desconectada. Pero ahora, con mi madre de regreso, mi padre tratando de enmendar el pasado y mi propia identidad reconstruida, algo finalmente encajó. Por supuesto, no todo salió a la perfección. Mi tía Marta y mi tío Rogerio se mudaron. Dijeron que expuse demasiado a la familia, que manché el nombre de nuestros antepasados. No intenté convencerlos de lo contrario. Entendí que cada uno afronta la verdad a su manera. Algunos se liberan, otros se esconden. Un día regresé a la casa de mi abuela, la misma donde empezó todo. Solo. Y entered the back room. Now, open, illuminated. Me senté en el suelo entre las cajas. Tomé uno de los cuadernos de mi madre y comencé a leer sus notas. Al final de una de las páginas había una frase subrayada. Si un día desaparezco, no dejes que me borren. Y cried Rata. Porque no lo dejé. Porque ella no desapareció. Porque a pesar de todo, ella ganó. Hoy, mientras escribo estas palabras, sé que nuestra historia no es solo mía. Pertenece a todo aquel que ha sido silenciado, olvidado, borrado por conveniencia o por miedo. Y también es un recordatorio viviente de que, por mucho que intenten ocultar la verdad, siempre encuentra una manera de salir a través de la fiesta.